Radio Espiritual Mundial. El sonido global de la esperanza. Voces amigas. Somos multinacionales, inclusivos, comunicadores que practicamos y promovemos el periodismo ciudadano. En las noticias, nuestro director es el reportero cristiano, César La Antigua. César La Antigua. El más querido de todos los comunicadores hispanos. Radio Espiritual Mundial. Poniendo inteligencia en tu vida. Saludos, estas son las noticias este martes 15 del mes de abril de este año 2025. Información en ARN News. Noticias en español desde Nueva York. Aquí están las principales noticias estas últimas 24 horas. No es lo mismo, no. Su voz, su estilo, su amor. Sus noticias no es lo mismo, no. El locutor de la gente, César La Antigua, la vibra se siente. No es lo mismo, no. Su voz, su estilo, su amor. Sus noticias no es lo mismo, no. El locutor de la gente, César La Antigua, la vibra se siente. No es lo mismo, no. Su voz, su estilo, su amor. Sus noticias no es lo mismo, no. El locutor de la gente, César La Antigua, la vibra se siente. No es lo mismo, no. Su voz, su estilo, su amor. Sus noticias no es lo mismo, no. El locutor de la gente, César La Antigua, la vibra se siente. No. Su voz, su estilo, su amor. Sus noticias no es lo mismo, no. El locutor de la gente, César La Antigua, la vibra se siente. No es lo mismo, no. Su voz, su estilo, su amor. Sus noticias no es lo mismo, no. El locutor de la gente, César La Antigua, la vibra se siente. No es lo mismo, no. Su voz, su estilo, su amor. Sus noticias no es lo mismo, no. El locutor de la gente, César La Antigua, la vibra se siente. No es lo mismo, no. Su voz, su estilo, su amor. Sus noticias no es lo mismo, no. El locutor de la gente, César La Antigua, la vibra se siente. Estados Unidos envió otro portaaviones a Medio Oriente en medio del diálogo con Irán, las operaciones contra los hutíes. Con César La Antigua, las noticias son un diálogo inteligente. El mundo total, geográficamente hablando, un noticiero completo. César La Antigua, el reportero cristiano, alma y corazón para las noticias. Donald Trump ha advertido que podría ordenar ataques dirigidos al programa nuclear de Teherán si no se alcanza un acuerdo, mientras mantiene la presión contra el grupo rebelde de Yemen. En medio de la guerra comercial con China, Trump ordenó a sus aerolíneas que no acepten más entrega del avión Boeing. El régimen chino también instruyó a sus compañías aéreas a detener compra de equipos aeronáuticos estadounidenses en respuesta directa a los aranceles planteados por Donald J. Trump. Xi Jinping busca fortalecer alianzas con Vietnam, Malasia y todo el territorio asiático. ARN Noticias, las informaciones hispanas desde los Estados Unidos de Norteamérica. Noticias en tu día informativo en ARN News Nueva York, información en español. Así es la vida entre decapitaciones de crisis alimentaria y más de 12 millones de personas desplazados en Sudán. A casi 2 años del inicio del conflicto armado entre fuerzas rivales, el país sufre enormes pérdidas humanas de infraestructura. Mientras tanto, la gente parece perder la esperanza.
Hace silencio cuando se escucha la pregunta, todo se tensa por un momento, apenas se oye el ruido del ventilador que corta el soplo de un aire caliente en el puerto de Sudán. 40 grados que parecen ser una parte importante en la vida de los sudaneses. Le duele la cabeza y dice que tiene hambre. La falta de todo se hace notar. Inmediatamente uno llega a Sudán, decía el reportero de la agencia. No será el primero, ciertamente tampoco el último, cuando uno intenta saber qué vieron los otros en Sudán. Todos se callan, algunos cierran los ojos. La guerra está dentro de ellos, los hirió y los hiere. Juntos se dedican a ayudar a otros sudaneses a superar sus traumas, pero no quieren hablar de los traumas propios, lo que ha dejado la guerra como secuela en Sudán. Una agresión, un atentado, esos mismos que han llegado por tu mano a popular. Hoy se sienten personajes del cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica secar. Por aquellos que quedaron sin reporte, con la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. De grandes manifestaciones, presencia periodística en lugares de peligro, convulsión, ataques. El periodista es el ojo público número uno para informar al mundo de lo que está sucediendo en ese momento. Por eso, el Comité Internacional del Periodista y la Unión de Comunicadores Latinoamericanos UTCLA en la ciudad de Nueva York avala la creación de un pasaporte especial para comunicadores. Un pasaporte especial reconocido por la UNESCO para cubrir y proteger a los comunicadores en las asignaciones a lugares peligrosos. El pasaporte único avalado por la UNESCO fue una propuesta del señor César La Antigua a la UNESCO para legitimizar en nuestras coberturas el sentido de independencia que le daría al periodista un documento universal sin afiliación, un pasaporte que realmente represente el trabajo de nuestra profesión y no una nacionalidad determinada, ni de Oriente Medio, ni de América, ni de Europa, ni de Oceanía. El periodista es un reportero del mundo y como tal debe ser tratado. Que un documento de viaje no te dé una mala identidad, sino que tu trabajo sea el que te represente. Te mandamos un pasaporte universal avalado por la UNESCO para los periodistas en el mundo. Sin reporte, con la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero,
ustedes, el Big Master de la radio, César Lantigua. Master de la radio. Mi nombre es Carmen Josefina Serrano. Soy estudiante y reportera de UTLA y los comunicadores de Reino. Como comunicadora, yo uso Estudio 7 para nuestros audios por la calidad y profesionalismo que exigen los medios digitales de hoy. Para más información, visite estudio7nyc.net. Estados Unidos irrumpen iglesias sudafricanas y secuestran a misionero estadounidense frente a sus fieles. John Sullivan, misionero en Tennessee, fue raptado por hombres armados que irrumpieron en su iglesia en Motherwell. Las autoridades sudafricanas activaron un equipo especializado para localizarlo. En un episodio que generó conmoción tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica, el pastor y misionero estadounidense John Sullivan fue secuestrado a punta de pistola durante una reunión religiosa en la localidad de Motherwell. El hecho ocurrió el día jueves por la noche, alrededor de las 19 horas, en el interior de la iglesia que lidera, según informó el teniente general Abele Fumba de la policía sudafricana. Medios estadounidenses han reportado que sí es real, el secuestro existió. De acuerdo con testigos presenciales, al menos 4 hombres armados y no identificados irrumpieron e exigieron hablar con Sullivan, quien fue abordado directamente durante el servicio religioso. Los atacantes lo obligaron a subir a su propio vehículo, una camioneta Toyota 4Runner de color plateado, y escaparon con él. El coche fue encontrado abandonado en la misma zona de Motherwell. A poco tiempo después del secuestro, confirmó el capitán Adri Batish de la policía sudafricana a la agencia Associated Press. Hasta ahora el gobierno no ha dicho nada en cuanto al secuestro de este predicador, pastor y evangelista en el área de Sudáfrica. Radio Espiritual Mundial. Radio Espiritual Mundial. Una programación que exalta la supremacía y la verdad de Dios. Día, tarde y noche. Bien acompañados con la mejor variedad musical de todo el planeta. Totalmente digital y dirigida por un máster de los medios. César Lantigua. César Lantigua, el reportero cristiano, en vivo. Las noticias este día informativo en ARN News, la prensa y la información en español desde Nueva York. Efemérides para este 15 de abril. Un día como hoy murió Pedro Infante, nació Emma Watson y se incendia la Catedral de Notre Dame. Hechos importantes a resaltar un 15 de abril. Radio Espiritual Mundial. El sonido global de la esperanza. Voces amigas. Somos multinacionales, inclusivos, comunicadores que practicamos y promovemos el periodismo ciudadano. En las noticias, nuestro director es el reportero cristiano, César Lantigua. César Lantigua, el más querido de todos los comunicadores hispanos. Radio Espiritual Mundial. Poniendo inteligencia en tu vida. El valor de apertura del dólar un día como hoy en Cuba fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada en Cuba. Según se reportó en la jornada, el dólar se pagaba al inicio día a 24 pesos cubanos al oficial, lo que implicó un cambio de casi 0% si compara con los 24 pesos oficiales de la jornada anterior. A 24 por un dólar abrió el mercado en Cuba. El Brent 0.70% y sigue por debajo de los $65 tras caer estrepitosamente. También en Rioja, cuando tengamos certificada la permanencia, entonces podremos soñar, dice el presidente. Radio Espiritual Mundial. El
El sonido global de la esperanza. Voces amigas. Somos multinacionales, inclusivos, comunicadores que practicamos y promovemos el periodismo ciudadano. En las noticias, nuestro director es el reportero cristiano, César La Antigua. César La Antigua. El más querido de todos los comunicadores hispanos. Radio Espiritual Mundial. Poniendo inteligencia en tu vida. En noticias, la información en español. Las noticias del día, según detalló el ministro de Defensa Nacional, el arma de fuego fue visto en manos del líder guerrillero durante su encuentro con representantes del gobierno colombiano en los llanos de Yari en el año 2023. Esto vale el fusil con miras telescópicas que las fuerzas militares le confiscaron a Iván Mordisco. Es de origen israelí y dispara cerca de 1000 cartuchos por minutos. El lunes 14 de abril, el día de ayer, el ministro de Defensa Pedro Sánchez reveló detalles sobre un operativo de las fuerzas militares de Colombia que se han venido desarrollando en los límites de los departamentos del Caquetá, Guaviare y Amazonas, lugar donde operarían las disidencias de las fuerzas de Néstor Gregorio Veras, conocido como Iván Mordisco. En una rueda de prensa, el jefe de la cartera resaltó que durante este operativo fueron dados de baja 14 integrantes de la estructura criminal, así como la incautación de un arsenal de armas como el arma de guerra, granadas y computadoras, e incluido el mismo rifle especial que usa el delincuente Iván Mordisco. Te informamos lo que pasa en el mundo, las noticias desde Nueva York. Recuerda, estamos contigo en español. Información para este 15 del mes de abril del año 2025. Si estás de cumpleaños, que Dios te bendiga, te prospere, te proteja, te ayude y sobre todo te dé sabiduría. Con César La Antigua, las noticias son un diálogo inteligente. El mundo total, geográficamente hablando, un noticiero completo. César La Antigua, el reportero cristiano, alma y corazón para las noticias. El informe global, las noticias de esta hora. La administración de la capital colombiana prepara medidas urgentes para atender familias que huyen de la violencia en el norte de Santander. Bogotá, la capital de Colombia, se prepara para recibir un nuevo grupo de familias desplazadas provenientes de la región de El Catatumbo, en el departamento norte de Santander, quienes han sido forzados a abandonar sus hogares debido a la persistencia del conflicto armado. Según informó la administración distrital, estas familias, que inicialmente habían sido trasladadas a un predio en la vereda de Las Pavitas, el municipio de Puerto de Boyacá, ahora enfrentan nuevamente amenazas y riesgos de que las obliguen a buscar refugio en la ciudad. Su llegada está prevista para este martes 15 de abril de este año 2025, después de las 12 del mediodía. Información en español desde Nueva York, el mundo y las noticias de esta hora en ARN News. El mundo de la información. Vox sube 4 puntos, el PSOE y el PP caen en el primer SIS en plena guerra de los aranceles. Menos precocinados, más alimentos frescos y sin bebidas azucaradas. El menú de los comedores escolares con el nuevo decreto del gobierno en España. El gobierno ha aprobado este martes un real decreto que establece nuevas normas para mejor alimentación con los comedores escolares de todo el país. Ya se hizo público, concertado o privado una nueva normativa con la que se busca garantizar que los niños tengan un acceso a mejor comida, más saludable, más sana esta misma semana, independientemente del nivel de renta de sus familias, fomentando hábitos alimenticios y equilibrados, educándolos en la escuela. Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, de Consumo y Agenda 2030, Pablo Beduri, que ha destacado que en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros se puntualizó que los comedores escolares son una herramienta fundamental para reducir la desigualdad y garantizar el derecho de todos los niños y las niñas a una alimentación de calidad, así como para que adquiera hábitos alimenticios nutricionales saludables.
para el resto de su vida, y es que de acuerdo a los datos del último estudio Aladino de Bestondi, ha recortado que la mitad de los alumnos y alumnas, el 47.7% de entre los 6 y 9 años, que pertenecen a las familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros al año, tienen exceso de peso infantil, debido a que no pueden permitirse consumir más alimentos frescos como frutas y verduras, ni realizar desayunos completos. Las últimas noticias del día en ARN News. Un salvavidas de 5.000 millones de euros para frenar el impacto de los aranceles de Trump a las empresas españolas. La nueva línea de el avales IXO. El gobierno ha aprobado este martes el Consejo de Ministros una línea de avale del Instituto de Crédito Oficial, el ICOD, por más de 5.000 millones de euros. Esta medida está destinada a apoyar a las empresas españolas afectadas por los aranceles unilaterales impuestos por la administración estadounidense. El ministro de Economía y Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha sido el encargado de presentar la iniciativa y de explicar la postura del Ejecutivo Pedro Sáenz frente a lo que ha calificado como una guerra arancelaria iniciada por el presidente Trump, y según él hay que proteger las empresas españolas. Wall Street abrió en medio de la incertidumbre por la guerra comercial mientras Europa cotiza con ganancias. Nueva York tuvo una previa marcada alta y bajas antes de la apertura. Trump evalúa nuevos aranceles sobre chips y productos farmacéuticos al mismo tiempo que medita qué hacer con los automóviles. Boeing cae tras el evento del anuncio chino. Los mercados bursátiles mundiales muestran, mientras los inversores dirigen las contradictorias señales de comercio de la administración de Donald J. Trump y se mantienen atentos a los resultados empresariales del primer trimestre que están comenzando a publicarse en Estados Unidos. Wall Street inició la jornada con ligeras pérdidas en un comercio relativamente tranquilo después de que el presidente Donald J. Trump tomara decisiones aparentemente contradictorias sobre su política arancelaria. Los futuros de S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron 0.3% cada uno, mientras que los del Dow Jones accedieron 0.4%. Sin embargo, poco antes de la apertura mostraban una tendencia a la reducción. Y hasta aquí las noticias de este martes 15 de abril de este año 2025. Yo soy César La Antigua, el reportero cristiano. La información de Nueva York en vivo para ti en ARN News, ARN Radio Noticias, el informativo del pueblo evangélico. Usted ha escuchado lo último en noticias a nivel mundial. ARN Noticias, American Radio News, donde informarte es nuestra responsabilidad.